Muy buenos días, un fuerte abrazo para todos. Vamos a esperar que se inicie la conexión. Estamos en vivo este domingo para conversar. Ya comenzó las personas a conectarse. Sean todos muy bendecidos. Un fuerte y gran abrazo para todos. Desde aquí, con mucho cariño para todos. Vamos a transmitir este en vivo, recordándoles como siempre nuestras redes sociales, que ya todos ustedes la conocen, todas como Apóstol José Silva. Y hoy, como hay un poco de tela que cortar, porque quiero cerrar este ciclo de enseñanzas relacionadas con esta historia bíblica enmarcada en el capítulo 6 del libro de Jueces, donde hemos desglosado una cantidad de cosas, una cantidad de principios, de prioridades para aplicarlas en nuestro tiempo y en nuestras vidas. Bien interesante, en nuestro tiempo y en nuestras vidas, porque a veces nos quedamos con ciertas cosas del pasado que hay que recordarlo para sacar enseñanzas de él. Vamos rapidito a traer un recuento, pero así flash. Fíjense, la historia nos dice escrituralmente que el pueblo de Dios estuvo cautivo durante 7 años bajo la presión de Madián, de Amalek. Hubo, como ustedes bien lo saben, como lo hemos ido desglosando, una persecución, un asedio, una humillación, una devastación que produjo hambre, desolación, tristeza, improductividad y una cantidad de cosas durante 7 años. Por supuesto, entendemos y comprendemos que ellos violaron los principios establecidos por Dios y exigidos por Dios para la vida de ellos en aquella oportunidad. Y esto es importante resaltarlo porque a veces, hoy día hay muchas personas que cuando ven a alguien pasar por alguna situación, enseguida pues lo relacionan con que la persona está mal o X. Entonces, y eso puede ser, pero no puede ser. Pero bueno, todo eso ya ha sido explicado con anterioridad. Entonces, sabemos que el pueblo hizo lo malo, que según las exigencias de Dios para aquel entonces, y esto trajo como consecuencia que Amalek y los madianitas prevalecieron contra el pueblo de Dios. Ellos hicieron cuevas, convirtieron sus reinos en cuevas. Esto trajo como consecuencia que todo lo que sembraban, los frutos de lo que sembraban, era de alguna manera destruido por Madián y por todos ellos en aquella oportunidad. De esa manera, pues, el pueblo se empobrecía porque era devastado por por aquella fuerza que imperiosamente estuvo sobre ellos. Luego, en el cumplimiento del tiempo de Dios, es decir, en el cumplimiento de la plenitud de Dios, el clamor oportuno que tuvo el pueblo, esas dos fuerzas convergieron en su momento y Dios envió a un varón profeta a darles una palabra y a recordarles cosas bien interesantes que ellos habían olvidado y los principios que de alguna manera habían violado, que originaron de alguna manera esta situación. ¿Ok? Bueno, y allí seguimos explicando todas esas cosas ya en los audios anteriores. Lastimosamente el audio de la semana pasada, perdón, el video de la semana pasada, justo alcanzaron los datos para terminar el tema, pero no quedó grabado. A partir de hoy, el ingeniero Alfredo Caguao va a grabar en su computadora para resguardar, para proteger los videos. Bien,
Tuvimos otras observaciones, como por ejemplo, que si el pueblo de Dios pudo haber orado durante esos 7 años, y dijimos sí, pudo haber orado, pero había una plenitud que cumplirse, y que la ley de plenitud y el clamor oportuno siempre va precedido de oración constante, de cambio de actitud, eso lo vimos, temor reverente y cero murmuración. Todas esas cosas de alguna manera contribuyen para que la ley de plenitud se llene, pues por darle ese nombre, se cumpla con mayor velocidad. Otra de las cosas importantes que estuvimos estudiando es que debemos resignarnos entonces a la ley de plenitud, cruzarnos los brazos y decir, bueno, esto lo quiere Dios, así lo quiere Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces caemos en otra religiosidad. En tiempo de gracia caemos, siendo conocedores de la gracia, caemos en otra religiosidad. Y yo les dije que no es así. Yo dije que la ley de plenitud nos reta a no resignarnos, sino a medir nuestra capacidad de resistencia. Repito, a no resignarnos, sino a medir nuestra capacidad de resistencia. ¿Ok? Entonces, cumplida la plenitud, para aquel entonces el pueblo clamó, Dios oyó y Dios envió para un profeta que trajo en ese momento la palabra. El tema que nos ocupa, que hemos venido estudiando, lo hemos llamado portarse varonilmente. Por supuesto, toda la Biblia está llena de cuál sería ese comportamiento, pero yo quise extraer de esta historia lo que a mi parecer, bajo la dirección de Dios, por supuesto, a mi parecer, eran lo más resaltante. Entre ellos, vimos que esto trae genera de alguna manera ese clamor oportuno en armonía con la ley de plenitud. Otra de las cosas es que nos hace titular de un mensaje profético regenerador. Bien importante eso, no es un mensaje profético de pararme y decir así te dice el Señor. Porque una de las cosas que debemos nosotros aprender como profetas de Dios, cero fanatismo, porque a veces arrastramos, lo he dicho en cantidad de oportunidades, no se puede crear, no se puede formar una nueva generación arrastrando tradición. Usted no va a formar, usted puede tener gente nueva, pero no nueva generación. Y usted puede tener en sus congregaciones gente joven, pero no una nueva generación. ¿Por qué? Porque no se puede formar una nueva generación arrastrando tradición. Eso no puede ser. Entonces nosotros arrastramos una cantidad de tradiciones e incluso en la palabra profética. Y la palabra profética siempre tiene que venir para enseñarnos algo que nosotros no sabemos, para decirnos algo que no sabemos. Porque de lo contrario, si de 90 palabras hay una que yo no sé, entonces ese es mi mensaje profético. ¿Ok? Porque puede ser, yo puedo estar hablando aquí, hay 100 personas escuchándome y de repente de esas 100 personas, 5 están recibiendo un 75%, otros están recibiendo el 50%, otro el 10%, otro el 15%, otro el 20%. Pero lo que ellos reciban, eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Ok? Entonces es un mensaje profético regenerador. En tercer lugar, vimos que venía la intervención divina de parte de Dios a través de sus ángeles. Luego vimos que hay una activación o reactivación de un liderazgo genuino que había estado escondido, que había estado tal vez sintiéndose desamparado por Dios, abandonado, temeroso, en fin, todas esas cosas. Pero viene el mensaje con esa finalidad para reactivarlo, para sacarlo de donde está. Todo eso ya lo vimos. Hablamos también de una ofrenda que cambia el parámetro aquí de las ofrendas, que es una ofrenda genuina, espontánea y voluntaria. No es una ofrenda impuesta. No es una ofrenda impuesta. Vimos que eso
sucedió con Gedeón y el ángel del Señor de aquel entonces, en aquel entonces quise decir. Luego hablamos de la edificación de un altar de Elohim Shalom, que es un altar de salud, de vida y que tiene durabilidad en el tiempo. Hablamos de derrumbar los altares generacionales y de construir un altar genuino, no tradicional, bajo la total guianza del Espíritu de Dios. ¿Ok? Basado, por supuesto, en su amor incondicional e inefable. Eso lo vimos ya. Todo eso está en los videos anteriores. Otra cosa que vimos es que yo dije que todo mensaje puede traer comportamientos adversos o comportamientos conversos, es decir, alguien que lo acepta, alguien que lo rechaza. Y vimos que eso fue lo que pasó, trajo de alguna manera contienda, se le cambió el nombre a Gedeón, se le dio el nombre a Gedeón, no fue que se le cambió, se le dio el nombre a Gedeón de Jerobaal, esto es, contiende Baal contra él. Y así sucesivamente vimos otras cosas, como por ejemplo el poder de convocatoria, porque Gedeón tocó el cuerno y muchísima gente se unió a él. Luego yo expliqué algo bien interesante con relación al vellón, porque todavía la gente hoy día, inclusive predicadores de gracia, colocan vellones. Y bueno, y usted siga poniendo los vellones que quiera o los feones que quiera. No hay ningún problema, eso es cuestión de conciencia, ¿verdad? Cuestión de conocimiento, de revelación. Pero yo les dije que en el nuevo pacto, por lo que ha establecido el apóstol Pablo, vimos en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19, que él decía que en su oración, él solicitaba la sabiduría y la revelación en el conocimiento del Señor, para que supiésemos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Es decir, teniendo estas cosas, yo no necesito vellones, ¿okay? Ni feones, ni nada por el estilo. Yo lo que necesito es conocer la palabra y tener conciencia de qué es esa palabra para mí. Luego vimos que Gedeón reunió 32,000 personas, una buena convocatoria, pero a Dios le pareció que eran muchos y Dios comenzó pues a reducir ese grupo de personas para que la excelencia del poder sea y siempre sea de Dios. Y así sucesivamente fuimos hablando de algunas cosas, de la tendencia que tienen las personas de endiosar a los líderes y los líderes de dejarse endiosar. Eso es una cosa, eso es un fenómeno que está en las congregaciones hoy día y que es difícil de desarraigar, porque ¿a quién le amarga un dulce, como dicen por allí, no? ¿A quién no le gusta que lo endiosen? Nos gusta a los hombres, nos gusta que nos endiosen, que nos adoren, bueno, cualquier cantidad de cosas. Bueno, lo cierto de todo esto es que Gedeón se negó, y yo diría esa negativa entre comillas, porque después con parte del botín se hizo un efod donde todo el pueblo se fue tras ese efod y fue tropezadero tanto para Gedeón como para el pueblo que se prostituyó. Esa fue la palabra, esa es la palabra que utilizan las escrituras. El pueblo se prostituyó detrás de aquel efod. Entonces, y eso fue tropezadero tanto para Gedeón como para el pueblo y para su familia. En fin, no me dejé endiosar, pero hice un efod donde el pueblo se... Entonces por eso digo que Dios muestra las virtudes y los errores que cometemos los